Hoy entramos en el capítulo 2 del libro de Miqueas, ¿verdad? Terminamos el capítulo 1. Ya nos damos cuenta que la corrupción impera por todas partes en este tiempo y aparece la primera gran denuncia del profeta. Entonces yo quiero invitarles a que leamos Miqueas 2 del 1 al 5. Miqueas capítulo 2 del 1 al 5. Dice así: ¡ay de los que piensan en el mal y aún en sus camas traman planes malvados! En cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos. Codician casas y de ellas se adueñan. Oprimen al dueño y a su familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor: ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos porque ha llegado la hora de su calamidad. En aquel día se les hará burla y se les cantará este lamento: estamos perdidos, se están repartiendo los campos de mi pueblo. ¿Cómo me los arrebatan? Nuestra tierra se la reparten los traidores. Por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. ¿Bien? Muy bien. Lo que tenemos aquí es una alianza de los poderosos, de los falsos profetas, que pervierte a toda la sociedad, porque quita de la palabra de Dios la fuerza de la denuncia y la exigencia de la conversión. Nosotros estamos viendo a un profeta, a Miqueas. Y bueno, la palabra profética, la palabra que sale de la boca del profeta, siempre debe ser una instancia autónoma, una instancia independiente y superior al resto de la sociedad. El profeta no está sometido a reyes, no está sometido a sacerdotes, porque si así fuera, él tendría que callarse y no puede entregar lo que tiene de parte del Señor. Si un falso profeta que dice hablar en el nombre del Señor, por ejemplo, bendice a los opresores, bendice a los que están oprimiendo al pueblo, ¿qué pasa si él hace eso? Él quita autoridad al profeta verdadero, que sí quiere denunciar el mal. Entonces aquí tenemos a los que detienen el poder, a los poderosos, reyes, sacerdotes, pero también tenemos, parece, falsos profetas. Lo primero que vemos en el verso 1 es esta idea de usar la noche como un espacio de maquinación de la maldad y el día como un espacio para ejecutar la maldad. ¿No es cierto? El malvado, antes de ejecutar la maldad a luz de día, la planea, la trama durante la noche. Eso dice el verso 1, ¿no? A diferencia del justo y piadoso, que anhela llegar el día para alabar al Señor, el malvado, el avaro, se pasa la noche en vela, tramando cómo llevar a cabo su perversidad, ¿no? Su maldad. Las personas a quienes se denuncia en esta sección de Miqueas tienen poder para ejecutar el mal y la injusticia y hacen planes aun cuando se encuentran en sus camas durante la noche. Me parece terrible. Estos hombres se acuestan
y están pensando la maldad que van a hacer al otro día. Entonces, estos hombres que han sido denunciados son agentes de un proyecto de muerte, pero al final ellos van a recibir la misma muerte que ellos están planificando y ejecutando contra sus hermanos. ¿Y cuál es el crimen que ellos practican? Verso 2 dice claramente: ellos codician y se apropian de los campos y casas. O más bien, ellos arrebatan la herencia del Señor a las familias y se transforman de esa manera en una especie de terratenientes, ¿no? Están arrebatando tierras de familias hebreas que tienen un pedacito de tierra. Vamos a explicar esto. Miren lo que dice el Antiguo Testamento en el libro de Números. Dios es el dueño de la tierra y la manda a repartir conforme la necesidad de cada tribu. Miren lo que dice en Números. Ahí está. El Señor dijo a Moisés, miren qué interesante, reparte la tierra entre estas tribus para que sea su heredad. Entonces el Señor dice a Moisés, la tierra a donde han llegado, la tierra prometida, repártela entre las tribus, repártela entre las familias, pero no solo eso, sino que la tierra va a ser heredada a las generaciones que vienen. Hazlo según el número de nombres registrados. Esta es una cosa ordenada. La tribu más numerosa le darás la heredad más grande, y a la tribu menos numerosa le darás la heredad más pequeña. Cada tribu recibirá su heredad en proporción al número de censados. La tierra deberá repartirse por sorteo según el nombre de las tribus patriarcales. El sorteo se hará entre todas las tribus grandes y pequeñas. Entonces la tierra, Dios dice a Moisés que la tierra sea repartida y las familias más grandes, las tribus más grandes y las familias más grandes, obviamente quedan con un pedazo más grande de tierra, y tribus más chicas, según el censo, con menos tierra, ¿verdad? Pero la maldad de estos tipos es aún peor, miren. La casa del varón es mucho más de lo que nosotros hoy tenemos como casa. Yo digo, casa, ustedes se imaginan una casita, la casa donde vivimos, propia o arrendada, o un departamentito, ¿no es cierto? Pero en esta cultura la casa incluye todos sus bienes. El campo que se labra, la casa donde se habita, la familia, hijos, esposa, los animales, los empleados, los esclavos. Entonces, esta heredad, esta tierra ancestral, es la tierra prometida, sorteada y entregada por Dios. Entonces, cuando hablan acá de tierra o de casa, tenemos que tener en mente que es todo, ¿no es cierto? Miren, no lo vamos a leer acá en pantalla, pero miren lo que dice Números 36, 7. Antes vimos anteriormente que la tierra fue repartida, ¿no? Ahora miren Números 36, 7. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Por eso lo que hacen estos tipos es maldad. ¿Se dan cuenta? La heredad de los israelitas no pasará de tribu a tribu, sino que todo israelita queda ligado a la heredad de la tribu paterna, de los papás, de los abuelos. Entonces,
esto del acaparamiento de tierra es muy grave, porque deja a las personas sin nada y de cierta forma destruye el orden económico y social básico de la sociedad hebrea. Estas propiedades familiares no debían venderse y mucho menos arrebatarse, como está pasando acá, porque en esta cultura una persona que perdía su propiedad perdía su identidad, perdía su estatus en la comunidad, perdía su lugar en la historia. ¿Se fijan? Así que el robo de la tierra heredada de los padres en realidad era un crimen horrendo, y eso era lo que estaba pasando acá. Porque de cierta manera, fíjense, anulaba el evento del Éxodo y atentaba contra el mismo proyecto divino de la salvación. Es Dios quien dijo a Moisés que repartiera la tierra por sorteo. Entonces lo que veníamos hablando, el que perdía la tierra, perdía todo. Y si perdía todo, no tenía con qué sustentar a la familia, no tenía tierra que labrar, entonces debía ser vendido como esclavo para poder sobrevivir. ¿Y qué eran en Egipto? Esclavos. Entonces el acto de estos hombres, de alguna forma, revierte el éxodo. Ellos vuelven a vivir en opresión, perdiendo la libertad. Solo que uno lee el texto y a estos hombres muy malos, eso no les importaba. El profeta dice que ellos codician, se apropian, se adueñan y oprimen. Qué terrible, ¿no? Y el castigo en el verso 3, ya en el verso 3, comienza con el mismo verbo del delito de los malos: planear, pensar. Pero esta vez quien planea y quien piensa es Dios. Y Dios dice que como ellos han actuado así, ellos van a ser humillados. Aquellos que tramaron maldad contra los campesinos, dueños de la tierra, no van a poder escapar de la ira de Dios, ¿no? Y van a ser tratados como ¿qué? Como esclavos. Miren la expresión, ya no andarán erguidos. ¿Cuándo no andamos erguidos? Cuando estamos sometidos al yugo de la esclavitud, ¿verdad? Y terminamos con el verso 4. Una burla a los malos, porque se supone que son los malos ahí los que están cantando ese como corito que está ahí. Y el verso 5. Un día la asamblea del Señor va a repartir nuevamente la tierra, igual que en los primeros tiempos, igual como lo hizo Moisés. Pero entonces a los explotadores no les va a tocar tierra. Estos hombres van a quedar fuera de la alianza y ya no van a formar parte del pueblo de Dios. La tierra se va a volver a distribuir, sí, dice el texto, pero estos latifundistas no van a tener parte en esa nueva repartición. Los malos quedarán fuera del éxodo y no gozarán de la tierra prometida. Hermanos, hermanas, miren, la descripción del malo aquí es clara. El que use el poder para hacer maldad y actuar en injusticia, lo piensa, lo planifica y tiene el poder para ejecutarlo. Pero Dios abomina la injusticia. La abominó en el pasado y la sigue abominando hoy día. Entonces, ¿saben lo que pasa?
Nosotros hemos usado esa expresión otras veces. Dios tiene un ideal. Nosotros no vivimos en el ideal de Dios. Pero en el ideal de Dios hay un estándar, hay una base social y nadie debería usar el poder para codiciar, apropiarse, adueñarse o oprimir a otras personas. ¿Por qué? Porque en el ideal de Dios nosotros no somos dueños de nada y de nadie. Dios es el dueño de todo. Amén. Así que el poder, aunque es necesario, no puede estar al servicio de los poderosos. El poder es necesario. Alguien tiene que liderar. Alguien tiene que tomar las decisiones. Pero el poder debe ser siempre una herramienta de justicia. El poder es para hacer el bien, no el mal. Y lo más probable es que nosotros que estamos aquí, los que están en Zoom, no seamos parte de los que detienen el poder y planifican la maldad de noche para poder llevarla a cabo por las mañanas, ¿no? Pero sí, el mal uso del poder también es una realidad en nuestros tiempos. Los políticos, la mayoría de las veces, hacen política para ellos. Los que legislan muchas veces para ellos. La justicia de los tribunales a veces no es justa. Y los que tienen harto quieren tener aún más. ¿Y cuál es entonces nuestro rol como cristianos, como iglesia, frente a esto? Nuestro rol es denunciar la maldad, tal como lo hizo el profeta Miqueas en su tiempo. Quizás nosotros no tenemos poder, no estamos y no hacemos parte de los espacios de poder de la sociedad. Pero debemos estar siempre listos, siempre prestos, siempre prontos para denunciar la maldad. Porque si a Dios no le gusta la injusticia, a nosotros tampoco nos debe gustar, ¿verdad? Ahora, por último, ¿qué pasa si no hacemos, si no tenemos, si no hacemos parte de un espacio de poder? Porque es una buena pregunta también. Pero la verdad, queridos, queridas, es que todos tenemos algún tipo de poder. O hacemos parte de algún espacio de poder. Incluso en nuestras familias, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos poder sobre nuestras esposas. O nuestras esposas tienen poder sobre nosotros. Los padres tienen poder sobre sus hijos. Si somos profesores, tenemos poder sobre nuestros alumnos. Tenemos poder sobre los que nos atienden, por ejemplo, en una tienda, en una bencinera. Tenemos poder sobre nuestros subalternos a veces, en nuestros trabajos. ¿Se fijan que tenemos poder?
Entonces, y esa es la última pregunta de hoy día, ¿qué hacemos con el poder? Hacemos el bien. En la iglesia, en medio de las familias, en nuestros trabajos, la invitación es que hagamos el bien. No busco el poder, no me interesa el poder, pero si a mí me toca una circunstancia en la que si tengo poder, hago el bien con él. En todas las circunstancias. Entonces, si estamos despiertos por la noche, que sea pensando en hacer el bien. Y que al amanecer nos levantemos para practicar este bien, ¿no? ¿Por qué? Porque poco más, poco menos, todos tenemos poder en nuestras manos. El punto no es ese. El punto es cómo usamos ese poder. Amén. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, qué peligroso es tener poder. Qué peligroso es tener personas a cargo. Qué peligroso es tener el poder de tomar decisiones que actúan sobre los demás. Qué responsabilidad tremenda, Señor, es ser un político o ser un juez o ser un legislador. Qué responsabilidad tremenda es tener la responsabilidad de hacer las leyes que son para todos. Pero qué responsabilidad tremenda también tenemos cada uno de nosotros en los pequeños espacios de poder. Esposos a esposas, esposas a esposos, padres a hijos. Que en nuestros espacios de poder, Señor, nosotros estemos siempre dispuestos a hacer el bien, Señor, el bien. Que seamos sembradores de justicia en todo el tiempo, en todos los lugares, donde quiera que estemos. Que nuestro corazón, Señor, siempre sea un corazón agradecido por tu gracia, agradecido por las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, agradecido por lo que tú nos has dado, Señor, para que a partir de eso, a partir de esa conciencia, nosotros podamos, Señor, usar del poder que cada uno de nosotros tiene en la vida, Señor. Y que si en la noche, Señor, a veces estamos despiertos, pensando en qué hacer al otro día, que nuestros pensamientos sean el de hacer el bien. Llena nuestras mentes, Señor, de tus propios pensamientos y que nuestra voluntad sea tu voluntad, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, a que seamos misericordiosos con los demás, como tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que perdonemos quienes nos han ofendido,
quienes han pecado contra nosotros, Señor. Porque mucho hemos pecado contra ti, Señor. Y tú nos has perdonado. Una y otra vez. Una y otra vez. Y que en las mañanas, Señor, nos levantemos para practicar el bien. En medio de nuestras realidades, en medio de nuestras vidas, practiquemos el bien. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea siempre guiándonos en ese sentido, Señor. Haznos diferentes, Señor, del malo. Quita de nuestro medio, de hecho, la maldad, Señor. Pero no solo como personas, sino que como iglesia, Señor, estemos siempre dispuestos y listos y prestos a hacer el bien, el bien. A los malos, Señor, ten misericordia de ellos también, Señor. Que puedan escuchar de ti, que puedan ser tocados en sus corazones por tu dulce espíritu, Señor. Para que como así pasó con nosotros un día, el malo deje de ser malo, Señor. Sabemos, Señor, que al fin de los tiempos tú harás todo perfecto, Señor. Pero cuando leemos tu palabra es imposible, Señor, no encontrarnos también con un Dios que se duele y que se entristece con la maldad hoy día. Así que haznos, Señor, embajadores de la bondad, Señor. Y que la maldad pueda desaparecer de la faz de la tierra, Señor, por favor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.